Amén. Amén, gloria a Dios. Pues bienvenidos todos a través de este medio. Y pues después de haber alabado al Señor, buscado su rostro, ahora estamos listos para recibir su palabra y te pido que oremos, que tienes tu rostro un momento donde estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de podernos comunicar a través de este medio en plena circunstancia de pandemia. Gracias porque nos mantenemos en comunicación y no solamente a través de este medio, sino a través del Espíritu que tú nos has dado. Somos hermanos, somos una familia y aunque estamos en casa por la distancia, separados, estamos unidos en el corazón haciendo tu obra, y que esto también sirva para que nos unamos no solamente a la iglesia local, sino a toda la iglesia universal. Ahora te pido que hables a nuestro corazón y que la palabra de hoy llegue a nuestro corazón y que podamos crecer y madurar e ir más en el crecimiento y desarrollo para ser como el Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y hoy, más que una predicación, tengo una palabra práctica para ti. Quiero que al terminar de esta enseñanza tú puedas hacer algo práctico en tu vida y en tu casa. Dios ordenó en el templo un continuo sacrificio, que se hicieran todos los días, mañana y tarde, un sacrificio hacia Él. Y me gusta la frase que el Señor usa repetidamente en varios de estos sacrificios y ritos que se hacían dentro de la iglesia. La Escritura dice que el Señor afirmaba estatuto perpetuo, que era algo que teníamos que hacer constantemente. El pueblo de Israel decía todos los días, en la mañana y en la tarde, aparte de muchos otros sacrificios que ellos hacían, tenían que sacrificar en la mañana y en la tarde, tomar los panes, encender las luces, todos los días. Era una actitud de todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidarnos de las cosas. Si nosotros dejamos de hacer algo cotidianamente, fácilmente nos distraemos, se nos olvida y lo dejamos de hacer. Hay muchas cosas que tú hacías tal vez de joven, que hacías constantemente en tu casa, y de repente te pasa el tiempo, te llenas de actividades, haces otras cosas y dejas de hacerlo. Y cuando te das cuenta dices, bueno, esto que hacía regularmente ahora ya no lo hago, porque lo dejas de hacer. Por eso Dios le dijo a su pueblo, tienes que hacerlo constantemente. Es un estatuto perpetuo, siempre lo vas a hacer. Y aunque recordando lo que hemos enseñado en otras ocasiones, nosotros ya no hacemos todos estos sacrificios del Antiguo Testamento, ya no hacemos muchos de estos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, porque eran ejemplo y símbolo de lo que el Señor Jesús iba a hacer, y finalmente el Señor Jesús ya ha cumplido todas estas cosas. Por eso nosotros como cristianos ya no lo hacemos, pero tenemos que entender que todas estas cosas del Antiguo Testamento, aunque ya no las hacemos, son un prototipo de acciones espirituales que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida como creyentes. Entonces, aunque ya no lo hacemos, tenemos que tomar el ejemplo. Y si hay cosas espirituales, hay acciones espirituales que nosotros tenemos que hacer todos los días, como lo hizo el pueblo de Israel. Israel por años, por siglos, hizo cosas continuamente, levantando sacrificios en la casa de Dios. ¿Y qué tienes que hacer en tu vida? Pues también cosas diarias,
todos los días, como un estatuto perpetuo en tu vida cristiana, acciones espirituales que te van a dar fortaleza, que te van a llevar a logros más importantes en tu vida, a poder alcanzar el nivel espiritual que Dios quiere que tú alcances. Entonces tienes que hacerlo todos los días. Y quiero tomar un ejemplo en la Escritura. Como tú sabes, ya he leído en la Escritura, estos reyes de Israel y de Judá, de Israel, pues todos los reyes se portaban mal. De Judá había un rey que se portaba bien, otro, uno o dos que se portaba mal, otro que se portaba bien. Y aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, hay un suceso importante en el pueblo de Israel, donde un personaje toma el reinado de Judá, y este es Ezequías. Ezequías es coronado a sus 25 años como rey de Judá. Y su padre fue alguien que pues, se menciona mucho en la Escritura, que es el rey Acaz, que hizo muchas cosas malas. Fue un rey que llevó a la nación a un pecado muy grande, a adorar dioses, a alejar el corazón de la gente de Dios y volverlo a la idolatría. Y en un momento de su vida, por muchos acontecimientos que habían pasado, él ordenó cerrar el templo. Imagínate, no solamente metieron cosas profanas, ya muchos reyes anteriormente habían metido cosas profanas al templo, dioses que no eran del pueblo de Israel. Ellos habían saqueado el templo en muchas ocasiones, ya muchas de las cosas hermosas que había puesto Salomón, pues ya no estaban. Todo ese oro, esa plata, esa riqueza que estaba en el templo había sido saqueada por los reyes de Israel. Pero Acaz llegó a su maldad tan grande de cerrar el templo. Y él ya había usado ese templo para levantar altares a otros dioses. Y entonces, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 29. Verso 3, te voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero tú puedes leer también la Reina Valera 60. Dice aquí que el rey Ezequías era diferente a su padre. Y él, en el primer mes de su reinado, hace algo relevante. Y ve lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 3. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escuchadme, purifíquense ustedes, purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Israel por mucho tiempo había dejado esos ritos de estatuto perpetuo, los dejó de hacer en la casa de Dios. Y cuando Ezequías toma el reinado a sus 25 años, él abre las puertas que su padre había ordenado cerrar, y le pide a los levitas, a los sacerdotes, a esa tribu elegida para servir en la casa, que se limpiaran ellos mismos y limpiaran la casa. El pueblo de Israel había dejado de buscar a Dios, de hacer sacrificios, porque como veamos aquí en aquella representación que hicimos, el hecho de ofrecer un sacrificio era por la expiación del pecado, por agradar a Dios, como gratitud. Había muchas razones para hacer un sacrificio, pero entonces el pueblo se había olvidado de Dios, había dejado de agradecer, había dejado de ofrecer, había dejado la casa del Señor vacía, porque ya en su corazón no estaba el pensamiento de Dios y se habían alejado.
Entonces Ezequías ordena que se abran esas puertas. ¿Te puedes imaginar esa escena cuando Ezequías manda abrir las puertas del templo? Ese glorioso templo que leemos unos capítulos antes, que Salomón llenó de gloria, que puso oro, plata, maderas finísimas. Era una obra hermosísima, a tal grado que Dios se agradó de lo que le hicieron a él y él decidió habitar en esa casa. Y de repente esa misma casa, esa misma, estaba vacía. ¿Qué habrán sentido los levitas al abrir esas puertas, todas deshechas, porque es que las mandaron a arreglar? Abrir esas puertas y encontrar la casa de Dios vacía, polvosa, llena de telarañas, en desorden. Y no solamente eso, sino que había altares paganos, dioses paganos que nunca el pueblo de Israel había tenido. Y entonces abren esas puertas. Qué tristeza de haber estado ese lugar, qué triste, qué impactante ha de haber sido para esos levitas abrir esa casa y ver que la casa gloriosa que ellos habían leído en la Escritura ahora estaba vacía, llena de polvo, desordenada, llena, profanada, llena de telarañas, de mugre, de suciedad. Qué triste. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está el altar en tu corazón? ¿Cómo está tu sacrificio en tu corazón hacia Dios, en tu casa? ¿Qué tan llena está tu vida espiritual de acciones hacia Dios? ¿Cómo está tu diario vivir, el de todos los días? ¿Dónde está ese sacrificio continuo? Ese sacrificio perpetuo que debemos de hacer. ¿Cómo está tu vida? Te decía hace algunos días que Dios ha llevado a su casa, a su pueblo, a su casa. En esta cuarentena estamos en casa. Como decía nuestro hermano Eduardo, aún nuestros hijos están en casa, ya no están en la escuela secular, que los abandonamos muchas veces ahí para que los maestros los eduquen, ahora los tienes tú en tu casa. Al abrir tu casa espiritualmente, al regresar a tu casa tantas horas, ¿cómo está ese altar? También polvoso, también lleno de telarañas. ¿Qué hay en el corazón de tus hijos? ¿Qué conocimiento hay de Dios? Ahora que estás encerrado, te puedes dar cuenta qué tanto oras, qué tanto lees la Biblia, qué tanto alabas a Dios en casa, en el altar de tu corazón, y empezando primero por nuestro corazón y después por nuestra casa. Algunos han llegado al altar de su corazón y lo han encontrado sucio, vacío y saqueado. Igualmente que el de su casa, porque han dejado el sacrificio y ofrenda diaria abandonada. Se le hizo mucho, a muchos se les ha hecho demasiado orar todos los días. Imagínate que si así hubiera pensado el pueblo de Israel, es que todos los días vamos a hacer un sacrificio, todos los días en la mañana y todos los días en la tarde. Todos los días tenemos que encender la lámpara, todos tenemos que estar al pendiente. Pues sí, era tal estructura que había en la casa de Dios que no cesó por mucho tiempo. Pero de repente yo creo que llegó un rey con un mal corazón y dijo, es demasiado. Vamos a bajarlo a un día sí, un día no. Después llegó otro, no, aún es demasiado, vamos a hacerlo cada semana. Y después llegó otro y dijo, no, hagámoslo cada mes. Hasta que llegó uno que dijo, ya no lo hagamos. Así ha pasado con nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, ¿qué hacíamos? Todos los días orábamos, todos los días leíamos la Biblia, queríamos estar en la iglesia todos los días. Cada rato queríamos estar ayunando, hasta el pastor nos tenía que decir, ya no ayunes tanto, espérate, te vas a enfermar. Porque queríamos actividad espiritual todos los días. Pero llegó un momento en nuestra vida que dijimos, es demasiado, hagámoslo un día sí, un día no.
Después lo acortaste a una vez a la semana. Después dijiste una vez al mes, hasta que finalmente lo quitaste de tu vida. ¿En qué circunstancia estás? ¿Cómo está ese altar? Apagado, porque no hay ofrendas. ¿Cómo está ese altar? Oxidado, porque no hay ofrendas, porque no hay limpieza, porque está vacío, porque está abandonado. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el altar de tu casa? Y después el pueblo de Israel se sorprendía, ¿por qué, Señor, todo esto? ¿Por qué nos pasa todo esto? Dice Dios, pues ve a mi casa. No le decía un profeta, sus casas muy adornadas y la mía abandonada. Hemos abandonado nuestra relación con Dios. Muchos han abandonado su actividad espiritual cotidiana todos los días. Y ese altar está vacío, saqueado y sucio. ¿Saben lo que hacía el pueblo de Israel? Y lo vas a leer. Los reyes lo hacían. Cada vez que un rey venía en guerra contra ellos, para mantener la paz y que no vinieran, dice que se metían al templo de Dios y sacaban todo el oro y toda la plata que podían y se le entregaban a ese rey para estar en paz. Y así fueron saqueando y saqueando y saqueando todos los utensilios y las cosas sagradas de Dios. Muchos, por tener una mejor posición en el mundo, por tener un mejor trabajo, por tener más diversión, por tener más aceptación, más dinero, más placer, han saqueado su altar, su tiempo y se lo han dado al mundo. Y por eso dicen, no hay tiempo para Dios. Es que no tengo tiempo de orar, porque tengo que hacer estas cosas. Porque tengo que agradar a esto, porque tengo que hacer más dinero, porque tengo que comprarme más cosas. Y entonces han saqueado su altar. Y el mejor tiempo que debíamos de dar a Dios, le hemos dado lo peor y muchos ya no le dan nada. Por eso están vacíos, polvosos y ultrajados esos altares en los corazones de muchos y en las casas de muchos. Ya no hay tiempo para orar. ¿Cómo orar todos los días? Es demasiado. ¿Cómo que voy a leer la Biblia todos los días? Eso es mucho. Pero sí puedo leer el Face todos los días y checar cómo están mis likes. Hemos saqueado el tiempo de Dios para dárselo al mundo. No hay tiempo para enseñar a los hijos. Que lo enseñe la iglesia. Que lo enseñe y la demás educación que se la den los hijos, que se la den en la escuela. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo para educar a los hijos. Estamos muy ocupados haciendo dinero para que ellos tengan todo lo necesario. No hay tiempo de alabar a Dios. Podemos oír música, pero no hay tiempo de alabar a Dios. Ya no hay tiempo. Porque el mundo, necesitamos estar en paz con el mundo. Necesito gustarle a la gente, necesito tener las riquezas que el mundo mira para que yo me sienta en paz. Necesito tener las cosas que el mundo ofrece para que yo tenga paz. Y estamos sacando del templo de Dios el tiempo, las ganas, el esfuerzo y traerlo al mundo para estar en paz con Él. Y la casa de Dios y el altar de Dios se está quedando vacío porque no hay tiempo. Porque ese tiempo se lo estamos dando al mundo en lugar de a Dios. Imagínate lo que Dios sentía cuando venían esos reyes en contra de Israel y en lugar de voltearse a Dios y decir, Señor, ayúdame, ellos decían, no, saquen el templo y denle ese oro a los reyes para que ya no nos molesten. Y es lo que muchos están haciendo ahora. Necesito más dinero, pues trabajo más. No busco a Dios. Necesito aceptación, pues hago más cosas en el Face para que la gente me acepte, pero no busco a Dios. Necesito más diversión, más placer, porque no me siento satisfecho. Y entonces, en lugar de buscar a Dios y de encontrar en Él mi satisfacción,
¿qué estoy haciendo? Saqueando el altar. Por eso los altares en las casas de muchos están polvosos y vacíos. No hay oración, no hay lectura de la Biblia, no hay alabanza, no se comentan las cosas de Dios, se comenta más sobre el COVID-19 ahora, o sobre el Face, o sobre otras cosas, la carestía, que de las cosas de Dios. Pero sabes, Dios ahora con todo esto le está diciendo a la iglesia: vuélvete a casa, ve tu altar en tu corazón, ve tu altar en tu casa y haz esto, como dice el verso 5, levitas. Y te decía la otra vez, tú eres un levita, eres la tribu especial escogida para el servicio a Dios como iglesia. Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes. Primero purifica tu corazón, purifica tus acciones, purifica tu vida. Y después ven y purifica el templo, purifica la casa, purifica tu altar en tu ambiente familiar, donde tú estás ahí ahora encerrado, purifícalo. Dios de sus antepasados, si saquen las cosas profanas que hay en el santuario, saca lo profano, saca lo inútil, lo vano que has metido a tu vida. Ese tiempo que has metido para el Face, para muchas otras cosas, demasiado trabajo, demasiado ocupado, demasiado en placeres, en gustos. Tienes que quitar muchas de esas cosas para que le des lugar a las cosas espirituales en tu vida. Muchos dicen, es que si tuviera 48 horas, entonces sí oraría. Aunque tuviera 72 horas en el día, no encontrarías tiempo para la oración. Tienes 24 para hacer tu altar, como toda la gente, como todos los grandes hombres y mujeres de Dios lo han hecho. Dios te ha enviado a casa a purificar tu corazón primero, a purificar el altar que hay en tu corazón, a quitar el polvo, a quitar esas telarañas, a quitar esa suciedad, esas cosas profanas, a que llene este vacío, a encender la llama de luz que encienda ese altar para glorificar a Dios, el altar del incienso con tu alabanza, el altar del sacrificio, dispuesto a traer ese sacrificio de perdón y arrepentimiento y un de gratitud para que Dios sea glorificado y entonces puedas entrar a la presencia de Dios. Y también el altar de tu casa, porque esa es tu familia. Son tus hijos, es tu esposa, tu cónyuge, tu familia. Algo tienes que hacer en casa. A restablecer en tu casa el continuo sacrificio y ofrenda. Y que saque las cosas vanas y inútiles. Hace algunos días atrás, aún a principios de años, hablábamos acerca de purificar nuestras vidas. De que purifiques. Yo sé que muchos en camino de vida lo están haciendo. Están purificando sus vidas, reflexionando acerca de sus errores, de sus faltas, de sus errores. Y ahora llegó el tiempo para levantar los altares y meter acciones espirituales en nuestras vidas. Es tiempo de reactivar el sacrificio continuo en mi vida y el sacrificio continuo en mi casa, en nuestros hogares, a través de acciones espirituales constantes y repetidas. ¿Te acuerdas hace tiempo, a principios de año, hablábamos acerca de poner en práctica las acciones espirituales? Todo esto que te voy a decir hoy, te voy a recordar solamente lo que hablamos hace tiempo. Pues ahora Dios te ha llevado a tu casa, que lo pongas en práctica. Que no quede solamente en la teoría, sino ahora que vayas en tu casa y lo pongas en práctica. Levanta tu altar en tu corazón y levanta tu altar en tu casa. ¿Qué debes hacer para poder levantar este altar de Dios en tu corazón y levantar este continuo sacrificio en tu casa? Bueno, te diré algunas cosas que debes hacer diario, pero diario. Las acciones espirituales en la casa de Dios eran diarias. Que no te sea pesado hacerlo diario. ¿Qué tienes que hacer ahora que estás en casa? Bueno, la famosa frase, quédate en casa.
que hemos oído tanto estos días en la publicidad. Quédate en casa, ¿pero a qué? A preocuparte, a sentirte mal, a divertirte, a ver más series de Netflix. ¿O vas a quedarte en casa también para levantar el altar de tu corazón y el altar en tu casa? Yo quiero decirte unas cosas prácticas que debes hacer. Cosas que debes hacerlas repetidamente todos los días si quieres ver un cambio espiritual en tu vida y un cambio espiritual en tu hogar. Esto es la cosa práctica que quiero que hagas. Se lo voy a decir de manera fácil. ¿Va? 1. Orar todos los días. Ora todos los días. Ora todos los días. Y te sugiero que también lo hagas en cierto tiempo de rodillas. Elige un lugar destinado para la oración personal. Ahí en tu casa. Dice la Escritura que debemos tener ese lugar secreto. Bueno, búscalo. No sé qué tan grande sea tu casa, pero puedes encontrar que sea un rincón. Hay una película que sale ahí acerca de la guerra de oración y una mujer hizo su altar en el closet de su recámara. Ahí donde estaba su ropa, ahí puso un pedacito, puso un cojín y ahí empezó a orar. No sé dónde sea, pero escoge un lugar particular en tu casa para orar todos los días. No cada fin de semana, no cada 15 días, no cada mes, todos los días. Y también te sugiero que tengas tiempo para orar todos los días, no solamente por el alimento. Yo sé que en muchos hogares se juntan y oran los hijos y hasta el bebito ahí hace unas cosas, balbucea y dice Jesús amén y la gente ya dice ya oramos por los alimentos y es todo lo que hace. No, yo te invito a que tengas un tiempo para orar todos los días como familia, todos los días. Hay necesidades todos los días, hay problemas todos los días, hay circunstancias, enfermedades, retos, cosas que enfrentar, cosas que lograr, visiones que Dios nos da como hogar, como familia. Bueno, pues todos los días deben orar como familia e interceder por estas cosas, por tu hogar, por las necesidades personales que tú tienes, que ustedes como casa tienen. Orar en conjunto, en alta voz, aprendan a orar, ¿verdad? Que el uno hable y los demás callen, como nos enseña la Escritura. Y apoyar la oración de esa persona y juntos en la casa a orar. Ahora que estás ahí, dedica todos los días un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues el que tú quieras. Yo digo 15 minutos, 20. Orar todos los días, imagínate lo que va a producir en tu casa por las necesidades. A veces tu hijo de 8 años tiene problemas en la escuela, pues puedes orar por eso. A veces tiene un dolor tu hija de los 12 años y pues puedes orar por ella. Hay un reto que cumplir, van a hacer un examen para aplicar a una escuela. Bueno, pues todas esas cosas, problemas económicos, pagar la luz, pagar todas las cosas, todo eso debemos ponerlo en oración como familia. Entonces debes de tener un tiempo para orar a solas y también un tiempo de orar como familia. Y verlo alternando para que cada miembro de la familia aprenda a orar también en voz alta. Otra cosa que debemos hacer es alabar a Dios todos los días. Todos los días tenemos bendiciones de parte de Dios. Alaba a Dios, pero aprende a alabar a Dios con música y sin música. Creemos que alabar a Dios es con música. Yo veo que mucha gente más que alabar a Dios solamente oye música. Y pone música cristiana, pero pues solamente le está oyendo. La alabanza es que de tu corazón salga agradecimiento y expresiones de gratitud hacia Dios por todo lo que Él hace en tu vida. Tú lo puedes hacer con tus propias palabras o lo puedes hacer acompañado de música, que realmente cuando tú pongas una alabanza, tú te pongas a cantar esa alabanza y que cada frase que esa alabanza dice, pues tú la digas de tu corazón. ¿Cuáles son los motivos para alabar a Dios? Pues alabamos a Dios por su grandeza, por la creación que ha hecho, por el poder que Él tiene, por su santidad, por su belleza, por su amor, por la gran salvación que nos ha dado a través del Señor Jesús y por muchísimas más razones. Tenemos muchas razones para agradecer a Dios. Ten un corazón de alabanza. Todo el tiempo alaba a Dios por lo que hace en tu vida, por lo que ha hecho
en el universo por quién es Él. Dedique ese tiempo a alabar a Dios y también hazlo como familia. Este tiempo de alabanza como familia, yo te diría, lo puedes hacer una vez a la semana. Una vez a la semana reúnete, vamos a alabar a Dios. A veces puedes poner una música, puedes poner una alabanza, pero vamos a agradecerle, vamos a exaltarle por quién es Él. Y empieza en tu corazón junto con tu familia, enseña a tus hijos a alabar a Dios. Y eso lo puedes hacer una vez a la semana. La lectura de la Biblia diario, hermano, diario tenemos que leer su palabra. La palabra nos da fe y más en este tiempo, ahorita que tuvimos nosotros el reto de leer la Biblia durante 3 meses, es impresionante lo que hace la Biblia. Si acabas de leer la Biblia y te sientes fortalecido, emocionado, te sientes fuerte, que aún esta pandemia, todo esto está pasando, sabes que Dios es fuerte para hacerlo. O sea, la palabra te da fe. Como dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír de la palabra, leer su palabra. Yo te invito a que leas la Biblia todos los días, ya tú decides. Si tú lees la Biblia 3 capítulos diarios, la vas a terminar en un año. Si la lees 6, 7 capítulos diarios, la vas a acabar en 6 meses. Si la lees 13 capítulos diarios, la vas a acabar en 3 meses. Si la lees en 40 capítulos diarios, que hemos hecho ese reto, la leerás un mes. Decide el tiempo, pero debes estar en constante contacto con la palabra. Ya sea 3, 7, 13, 40 versículos, decídelo en tu corazón, ponte esas fechas, fíjate esa responsabilidad para que siempre estés leyendo la palabra. Y también te recomiendo, y es muy importante que en casa hagas pequeños estudios. Yo sé, vienes a la iglesia, es importante, tus hijos toman la clase allá, tomas cursos, pero también es importante que tú le enseñes a tus hijos. No dejemos de enseñar a nuestros hijos. Tu misma esposa, ¿no dice la Escritura que los esposos enseñan a las esposas y las esposas aprenden en silencio? Bueno, pues aprende a dar estudios en casa. Una vez a la semana toma un versículo. Si tú estás constantemente en la palabra leyéndola, Dios te va a hablar, algo vas a aprender. Y eso que impactó cuando leíste, puedes compartirlo una vez a la semana con tus hijos, lo puedes compartir con tu esposa. De igual manera tu esposa puede compartir, o de repente tus hijos también van a compartir algo. Entonces tengan esos devocionales, una vez a la semana podría ser bueno, pero que lo hagas siempre, que no sea a veces sí, a veces no, ya viene este evento y ya no lo hicimos, no, que siempre lo hagas como una responsabilidad. Y verás el cambio que va a tener tu familia. Haz este altar. Ahora tienes mucho tiempo, puedes hacerlo todos los días, pero ya después que pase esta cuarentena, fíjalo como una vez a la semana. Enséñale a tus hijos, ponte como jefe de familia, aun si tú eres mamá soltera, bueno, pues ponte ahí tú sola, enseñando a tus hijos, y verás lo que va a traer todo esto en tu hogar. Ayunemos. El ayuno es importante. El jueves pasado Cristian daba un estudio acerca del ayuno. Yo lo creo, lo practico, es muy bueno ayunar. En el sentido físico es muy bueno, y no se diga en el sentido espiritual. Ayuna, practícalo. Haz ese sacrificio, deja de estar comiendo, que tu vida no sea la comida todo el tiempo. Ahorita que estás en cuarentena, pues la tentación es abrir el refrigerador a cada rato. No, que tú tengas control sobre la comida, no que la comida tenga control sobre ti. El ayuno te va a ayudar a tener dominio sobre el alimento. Entonces practica el ayuno. Ahorita estamos ayunando todos los viernes mientras pasa esto de la epidemia, y es bueno ayunar. Y que ese tiempo que ocupabas para comer, pero lo ocupas para otras actividades espirituales. No es para que estés ayunando y hagas otras cosas del mundo, no, sino que te enfoques a hacer algo espiritual. Puedes hacer un ayuno semanal, quincenal o mensual. Y también hacerlo como familia. Lo puedes hacer tú de manera personal, pero también, ¿saben qué? Vamos a ayunar por esto. Hasta a las hermanas les va a ayudar mucho no cocinar en un día. Va a ser hasta útil dejar de estar cocinando, lavando trastes para buscar a Dios. Eso también nos ayuda el ayuno. Háganlo una vez
a la semana, quincenal, mensual, pero ayunen como familia también. Estas cosas son las que debemos hacer para que reabramos el altar de Dios continuamente. Que nuestra vida sea un sacrificio continuo a Dios. Por estatuto perpetuo. Porque yo soy hijo de Dios, tengo actividades espirituales perpetuas. Oraré siempre, leeré la palabra siempre y estas cosas las haré siempre, como hogar lo haremos siempre. Y cuando los hijos se casen, pues harán lo mismo con sus hijos, porque tú se los enseñaste. Qué importante es que eduques a tus hijos. Y la mejor manera de educar a tus hijos es que les des el ejemplo. ¿Qué va a sentir un hijo cuando ve a su papá que todos los días se va a un rincón de la casa y dobla sus rodillas? Y cuando el niño, pues chiquito, pregunta, papá, ¿qué haces? ¿Qué le va a decir el papá? Busco al Dios de los cielos, al que nos creó, al que nos dio la existencia. El niño va a aprenderlo y cuando él vaya creciendo va a buscar a ese Dios. Cuando oras todos los días, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a aprender a orar y cada vez que tenga problemas él va a saber orar. Es un gran ejemplo. Y qué mejor que tú como padre le enseñes a orar a tu hijo. Y le enseñes de la Biblia. Gente que diga, mi papá me enseñó esto de la Biblia. Mi papá me leyó aquel pasaje, impactó mi vida. Cuando me dijo esto de Dios, eso va a impactar el corazón de tus hijos. Por eso levante ese altar también en tu casa. Yo te quiero decir algo. Todas estas cosas que te digo no son complicadas. No es complicado. Mira, te voy a decir algo. Es más, hacer ejercicio todos los días es más complicado que todo esto que te he mencionado. Limpiar la casa todos los días es más difícil que las acciones que te he dado. Lavar la ropa seguido, 3 cada 4 días o 5 a la semana, cuando se te junta que ya no puedes, es más difícil que hacer las cosas que te he mencionado. Hacer de comer todos los días haces de comer. Todos los días lavas trastes, pues eso es mucho más difícil que las cosas que te he dicho que hagas espiritualmente. Y los resultados son mucho más grandes de una vida espiritual que de una vida de estas cosas. Tal vez tendrás tus manos limpias, tus trastes limpios, tu ropa limpia, pero no se comparará nunca la vida llena de Dios. Un hogar lleno de Dios es diferente. Todo eso es más difícil que una vida espiritual. No nos pide mucho Dios. No nos pide mucho. Hazlo. Hay una cosa más que hizo el Reyes aquí, así quiero que lo hagamos hoy. Y quiero que vayamos ahora a 2 de Crónicas, un poquito más adelante, capítulo 30, verso 1. Y si me traen, por favor, la mesa. Y ve lo que dice 2 de Crónicas 31, que también hizo Ezequías. Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel. Qué importante es que celebremos la Pascua. Qué importante es que celebremos la Pascua. Amén. Y dice más adelante, verso 13, porque no habían celebrado la Pascua tampoco, por mucho tiempo. ¿Cuándo has celebrado la Pascua en tu casa? ¿Cuándo has juntado como jefe de familia a tus hijos para celebrar la Pascua? Porque esta es una ordenanza que Dios dio para todos. Dice que esto lo hacían en las casas, no lo hacían solamente en la iglesia. Y ve lo que dice el verso 13. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo del Cedrón. El día 14 del mes segundo celebraron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor, después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos conforme a la ley de Moisés. Hombre de Dios, los levitas entregaban la sangre de los sacerdotes y estos lo rociaban.
pues celebraban la Pascua. Y dice el verso 25 que lo hacían alegremente. Dice así: toda la asamblea de Judá estaba alegre, lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor escuchó su oración. Llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. El pueblo lo hizo alegremente, porque imagínate, después de ver que ese templo estaba vacío, polvoso, en ruinas, y empezaron a abrir sus puertas, a arreglar sus puertas, a limpiar el templo, a sacar lo profano, empezaron a hacer el holocausto, y finalmente celebraron la Pascua. Es dio alegría. Alégrate ahora que tu casa está limpia, porque tú la estás limpiando. Alégrate ahora que tu corazón, tu vida está limpia, y porque has levantado ese altar en tu casa, en tu corazón, en tu hogar. Entonces vamos a celebrar la cena del Señor, alegres, contentos, en medio de esta pandemia, porque finalmente todo esto que está pasando nos está llevando a buscar más de Dios, a abrir esas puertas de esos altares todos polvosos, limpiarlos en nuestros hogares y en nuestro corazón. Así es que estemos alegres. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor todos juntos, bueno, aquí los que estamos. Y te voy a pedir que en tu casa, ahora yo te pedí que tomaras un poco de jugo de uva, una galleta, un pan sin levadura, una tortilla, y vamos a celebrar la cena en casa. Nada más a Miguel, ¿me ibas a traer los vasitos? ¿O ya los sirvieron? No, tráeme aquí los vasitos, no la repartas, ellos van a pasar aquí. Ok, pues vamos a celebrar este momento, y vamos a tomar el pasaje de Mateo 26, donde dice la escritura, espérame tantito, vamos a limpiar las manos para que todo esté limpio. Vamos a agarrar el pan, ¿verdad? Por eso nos limpiamos las manos. Bueno, dice la escritura en Mateo 26, mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Pues vamos a tomar ahora este pan, como dice la escritura, que el Señor lo partió. Amén. Y después tomó la copa, tomó este jugo, símbolo del cuerpo de Cristo. Te voy a pedir a todos los hermanos que pasen a tomar un pedazo de pan y una copa. Todos los que están aquí, somos poquitos y estamos las personas que debemos ser. Pasen, por favor, y vamos a celebrar esta comunión. Hazlo tú en casa, tú toma ese pan ahora, toma ese jugo de uva, representa el vino, la sangre de Jesús, repártela a tus hijos. Es que pasen los hermanos que nos están apoyando, tomen una copa y un pedazo de pan. Amén. Amén. Alguien más pase. Adelante. Amén. Aleluya. Amén. Pasen, pasen. Adelante. Amén.
Amén. Bueno, pues ya todo la tenemos, pues participemos. Este es el cuerpo, simboliza el cuerpo de Jesús que fue derramado, fue sacrificado por nosotros, y en su llaga Él llevó todas nuestras enfermedades, y aún cualquier virus que haya, seremos libres de ello porque el Señor Jesús ya lo pagó. Participemos del pan. Y ahora participemos de la copa, que es el símbolo de la sangre de Jesús derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Yo te invito a que hagas esto cada semana en tu casa, cada 15 días, cada mes, pero practícalo todos los días. Bueno, pues abre las puertas del templo, del altar de Dios en tu corazón y en tu hogar. Purifícalo y restablece el continuo sacrificio que es de ordenanza perpetua para Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a orar para